ese niño de antes. De docentes a formar ecoeducativo, cuando las escuelas estaban cerradas y nosotros comenzamos a escuchar las voces de lo que ocurría en diferentes provincias. Sí. Y con una mirada federal conseguimos formar una comunidad de docentes con ganas de crecer profesionalmente. Ajá. Porque a pesar de la pandemia usamos Uniwebinar para compartir conocimientos y experiencias. Y así conseguimos armar diferentes grupos de trabajo. Sí. Entre ellos, redactar notas y publicarlas, formación docente, políticas educativas y territoriales, inclusión y discapacidad, y armar webinars sobre estas temáticas. Bien. Y bueno, así fue como era federal, entonces se formaron 2 referentes por provincia. En nuestro caso está representado por la señora Gema Mareca y quien les habla. Bien. Mirá, Sandra, entonces Sí. esto, digamos, es como un anexo a nivel nacional, es decir, la provincia de San Juan participa, pero teniendo como marco ECO a nivel nacional. Contame. Sí. Sí, es así. Sí, sí. Quien está al frente es el coordinador general, que es Leandro Goroyeski, Sí. y luego en cada una de estas temáticas, como te dije, que eran diferentes grupos, Sí. hay diferentes coordinadores. Y en la parte de formación docente, que es donde nosotros estamos incluidos, la coordinadora sería Judith Schneider. Claro, entonces, por ejemplo, los docentes que nos están escuchando en estos momentos, a ver si logro entender, ¿pueden participar, pueden inscribirse, pueden formar parte de este equipo de docentes que a través de su trayectoria pueden escribir, pueden contar experiencias, pueden organizar webinar para compartir con el resto de los docentes? Sí, totalmente, sí, Ajá. para eso estamos nosotros. ¿Y cómo deben hacer quienes nos están escuchando para poder inscribirse o obtener mayor información? Tenemos en la parte de ecoeducativo San Juan un formulario. Entonces ahí se pueden inscribir y le colocan directamente cuál es el nivel también en el que están ellos, participando, claro, trabajando. Cuál es la función que cumplen, bueno, Sí. y de ahí ya lo podemos incluir dentro del grupo. Y se pueden compartir también experiencias, investigaciones, resultados de tesis o experiencias. Todo. Todo. Ajá. Sí. Qué bueno, me interesa, me encanta. Todo, sí, es muy amplio. Por eso estamos en la parte de formación docente, exclusivamente. Claro, que la formación, el crecimiento, el desarrollo profesional docente es permanente, tal cual vos lo dices. Nunca dejamos de estudiar, de aprender y siempre pensando en nuestros alumnos para poder brindar aulas diferentes, para estar atento a la diversidad y atento a la realidad que nos toca vivir en estos tiempos, profesora. Totalmente. Y bueno, lo que hicimos la semana pasada fue el webinar, donde teníamos una mirada reflexiva y emocional sobre las prácticas y evaluaciones en pandemia. ¡Qué bien! Y fue muy interesante. Y participaron, fue muy atractiva, donde los profesores, eran 5 profesores de acá de la provincia, que vieron, por ejemplo, diferentes miradas. La reflexión del docente, cuáles eran las estrategias utilizadas por ellos para lograr los intereses de los alumnos, que es muy importante, y también las partes de evaluación, de no hacerla tan estructurada, sino teniendo en cuenta el proceso para llegar a esa evaluación. Claro, como hemos estado haciendo el año pasado, en el 2020, esta evaluación formativa, en proceso, cualitativa, muy cerca del alumno, que luego se convirtió en cuanti o se va a convertir, pero es necesario, claro, adaptarla y esperar los tiempos de los chicos, profe, más en esta época. Totalmente, porque el grupo de alumnos que tenemos en la actualidad es muy heterogéneo. Tienen diferentes tiempos, diferentes intereses. Entonces tenemos que lograr motivar al alumno según los intereses y para lograr así un aprendizaje que sea significativo. Perfecto. Aparte, lograr que los alumnos lleguen motivados al aula es algo importante y depende de nosotros, del docente. ¿Qué estrategia busca? ¿Cómo los incentiva? ¿Cómo les propone las tareas? Y bueno, y también ser muy observador, profesora, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples que propone Gafner para saber en qué se destaca y en qué brilla cada alumno para que se potencie y bueno, y forme el equipo con el resto de los compañeros que tienen tal vez otra inteligencia más desarrollada.
Claro, porque dentro del grupo, lo que decía, dentro del aula tenemos diferentes grupos de alumnos. Claro. Entonces hay que saber captar, ahí está el docente, por eso es tan importante la parte emocional. Saber captar qué grupo, porque podemos utilizar diferentes estrategias para dar un mismo tema dentro de la misma aula. Exacto, atendiendo a la diversidad, sí. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Las profes, a mí me encantaría que las profes semanalmente, en base a su coordinación, profesora, y a su decisión, y también de las profes, que tengamos vínculos, por ejemplo, los viernes, para conversar un ratito esta experiencia, o para que ellas socialicen, las profes, los que vivieron en esta webinar, y lo puedan compartir con este grupo de docentes que tal vez no pudo ingresar, que no le coincidían los tiempos, que no se enteró. Es valioso para poder compartir, porque forma parte de, brindar a los colegas otras posibilidades que tal vez se pueden contextualizar con el grupo o el lugar donde trabaja. Sí. Bueno, entonces les diré a las chicas para que directamente los viernes, puede ser a esta hora, ¿no es cierto? Sí. Les decimos de que vayan ellas participando y así van explicando todo lo que hemos realizado. Exacto. Y lo que pensamos hacer también, porque hicimos este webinar donde no hubo un aval ministerial. Entonces pensamos armar un proyecto de curso donde estén enfocadas todas estas miradas que hablábamos recién, y para que los docentes puedan involucrarse y tengan un certificado que es fundamental, y ellos puedan también compartir las experiencias. Claro, qué bueno que está, qué bueno conocer y ampliar los conocimientos, precisamente de los conceptos, para que repercuten en el aula y tienen que ver con nuevas estrategias de intervención. Profesora, un gusto conversar con usted. Felicitaciones por esta actividad que vienen realizando, y estamos presentando este eco educativo que para mí fue novedoso, lo desconocía, profe, lo reconozco, y yo quería que la audiencia lo sepa, y los docentes que nos escuchan a esta hora, que vienen de las escuelas de departamentos alejados o que tal vez se están trasladando en estos momentos para turno tarde, conozcan esta realidad, investiguen y puedan día a día adquirir nuevas competencias, en este caso para su práctica áulica. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Alejandra, y seguiremos nosotros diciéndole a las profesoras para que se vayan involucrando y puedan ellas demostrar la experiencia que tienen. Qué bueno, porque aparte, la respuesta de los alumnos, porque uno busca la estrategia, pero ansioso escuchando y viendo la repercusión en los chicos y cómo es la devolución, y eso es importante, el impacto que logramos con ellos para los cambios que tantos necesitamos, como usted lo dijo, profesora, con un aprendizaje muy significativo. Sí, va enfocado, a los docentes para motivarlos y llegar a los intereses de los alumnos. Claro, que esa es la idea, Sí. Profesora, la tengo que despedir porque como esta es una aula mediática, ha tocado el timbre nuestro portero y yo me tengo que ir al recreo, así es que le invito que nos vamos al recreo, finalizando esta semana, que también ha sido una semana intensa en lo que se refiere a nutrición, porque el 11 ha sido el Día de la Nutricionista y está finalizando la Semana de la Niñez, con muchas actividades, y seguramente en las escuelas también se ha trabajado dentro de las posibilidades. Así es que, en este marco y con estos eventos, la despido. Un gusto conversar con usted y que tenga un hermoso fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.